Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento de Telcel Magazine México. Qué gusto verlos después de una semana de ausencia. Espero que todos ya estén bastante descansados, que hayan podido estar con sus familias y tomarse un tiempo libre. Y qué mejor que arrancar esta semana con un tema que estamos seguros que a muchos de nosotros nos va a ser de mucha utilidad, a muchas de sus empresas también, para sus áreas contables y sus áreas financieras. El tema que abordaremos el día de hoy es la documentación adicional que debe formar parte de la contabilidad 2022. Y ya que abordaremos temas como qué es una correcta integración del expediente contable, brindar a los contribuyentes, el tener una correcta administración de los expedientes contables ayuda a dar certeza en las operaciones, ¿no? También en caso de algún inicio de facultades, en caso de alguna revisión o de una solicitud de saldos a favor, pues son buenas prácticas, ¿no? Que las empresas también deben de llevar a cabo para estar en cumplimiento. Y pues para hablar de este tema, qué gusto que nos acompañe el día de hoy el licenciado Carlos Castro Pérez. Bienvenido, licenciado, un gusto tenerlo aquí en Hagamos un Trueque. Muchísimas gracias, gusto en saludarlos a todos. Bienvenido, me da mucho gusto también ver que se siguen sumando nuestros panelistas. Y pues antes de cederle los micrófonos, licenciado, me gustaría dar un pequeño espacio al dato peque del día de hoy. El dato peque del trueque del día de hoy. Devoluciones automáticas. Para todas aquellas personas físicas que presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2021, existe la facilidad del sistema automático de devoluciones, siempre y cuando optes por esta facilidad hasta antes del 31 de julio del 2022. Y para optar por esta facilidad es importante que tomes en cuenta lo siguiente. Primero, que envíes la declaración de forma electrónica, ya sea con contraseña o con e-firma. Segundo, que el importe a solicitar en devoluciones automáticas sea menor a 150,000 pesos. Tercero, que en la declaración señales claramente que vas a optar por este tipo de devolución. Cuarto, que confirmes el número de cuenta clave bancaria en la que desees que te realicen el depósito de la devolución. Es muy importante que ese número de cuenta sea de la persona física que presente la declaración. ¿Y quiénes se van a exceptuar de las devoluciones automáticas? Bueno, pues cuando el saldo a favor sea mayor a 150,000 pesos, la devolución se va a tener que solicitar de manera manual. Cuando el contribuyente presente su declaración con contraseña y esté obligado a presentarla con e-firma. Cuando presente la declaración anual fuera de la fecha del 31 de julio del 2022. Y cuando el domicilio fiscal de la persona que se encuentre solicitando la devolución esté como no localizado, o en su caso, que esa persona física se encuentre suspendida en el padrón del RFC. Es importante de que en caso de que tú optes por compensación y se desee obtener la devolución, sí se puede solicitar, pero a través de una declaración complementaria. Y siempre y cuando no se exceda de la fecha del 31 de julio del 2022. Las devoluciones automáticas aproximadamente duran entre 2 semanas a 3 semanas en reflejarse en la cuenta bancaria que se proporcionó. Y el fundamento de estas devoluciones automáticas lo vamos a encontrar en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 en la regla 2.3.2 y en el comunicado que recientemente salió, comunicado del SAT 021-2022. Síguenos, suscríbete a nuestro canal para que sigas teniendo esta información en tiempo real. Listo, pues ahí está el dato peque del día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, si me ayudan a proyectar la semblanza del licenciado Carlos Castro, muchísimas gracias. Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en Comercio Internacional por el Instituto Nacional de Capacitación Fiscal desde 2009 a la fecha, se desempeña como director del despacho de consultoría jurídica en materia mercantil, corporativa, fiscal, de comercio exterior y aduanas. También vicepresidente en asuntos fiscales y aduaneras y de comercio exterior de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Reynosa. Fue director jurídico de la Asociación de Agentes Aduanales de Reynosa durante 4 años, proporcionando asesorías en gran variedad de materias. Como asociado en el despacho Robles Miaja,
elaboró el proyecto de creación del régimen simplificado de tributo único, similar al régimen de incorporación fiscal actualmente en vigor, dado a conocer en la reforma hacendaria para el 2014. A requerimiento expreso del secretario de Hacienda, dentro de los trabajos de 2003 se desarrollaron para la reforma fiscal del Estado mexicano. De igual forma, ha trabajado en instituciones y empresas tales como Fonatur, Grupo Modelo, BBVA Bancomer, Mexicana de Aviación, Banorte, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, la Corporación Interamericana de Entretenimiento o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fue nombrado representante de la Administración General de Aduanas en el Comité Nacional de Normalización del Comité de Importadores de Autos Usados en la Comisión Intersecretarial para el Autotransporte de Carga y en los comités de facilitación aduanera y en la Comisión Interamericana para el Combate de Contrabando de Tabaco y Cigarrillos. A partir del año de 1996, fue registrado ante el Instituto Nacional de Capacitación Fiscal como expositor, experto en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Durante el año de 2002, prestó sus servicios profesionales como director jurídico y de operaciones dentro de la empresa Grosvenor México SADCB. Prestó durante 12 años sus servicios en la Administración General de Aduanas, desempeñando distintos cargos. En el año 2000, participó como asesor operativo dentro del proyecto de modernización aduanera de la Administración General de Aduanas, auspiciado por las Organizaciones Mundiales de Aduanas y de Comercio. Y bueno, sin más preámbulo, licenciado Carlos Castro, les cedo los micrófonos. Le comento de manera muy breve que la plática pues tiene una duración aproximadamente de 1 hora. Dejamos a lo último un espacio para preguntas y respuestas, las cuales le estaré yo apoyando en leerlas de entre los asistentes y los panelistas. Y pues bueno, les cedo los micrófonos. Bienvenidos. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Es un placer y un honor estar con ustedes compartiendo temas de actualidad. Ya está la presentación en pantalla. Nada más déjenme ponerla en grande. Espero que ya todos le estén viendo correctamente, ¿verdad? Primero que nada, quiero comentarles que esta es una plática muy interesante que debería de ser específicamente para contadores, pero vamos a tratar de hacerla de una manera más amena para que no sea tan técnica, y también podría ser una charla exclusivamente para abogados, pero también vamos a tratar de hacerla como una introducción para no abogados, para que todos podamos entender. Dicho lo cual, pues entramos en materia. Vamos a dar como preámbulo, como introducción, el concepto de la contabilidad. Y para entrar en materia, pues es importante decirles que este tema y que esta forma de llevar a cabo los negocios y determinar los resultados de las negociaciones, pues viene desde muchísimo atrás en nuestra historia. Tenemos como un primer y un más exacto antecedente, un libro que se llama Suma de Aritmética, Geometría, Proporcione e Proporcionalía, que escribió un señor que era comerciante veneciano y que se llama Luca Pacioli. Esto fue en el año de 1494. En su capítulo 5, lo interesante de mencionar es que ya estableció el origen de el haber y el deber como el procedimiento y como la forma en la que los comerciantes llevan su negociación y llevan y consolidan toda su información. Y este principio del deber y haber en la actualidad y desde esos entonces es el que seguimos aplicando para llevar la contabilidad en todas las empresas y también para las personas físicas. Ahora, al hablar de contabilidad, pues generalmente todos nos referimos a la obligación de pagar los impuestos, todos nos referimos a determinar cuál fue la utilidad y a determinar si tuvimos alguna pérdida, a determinar qué cantidad de lo que nosotros ganamos vamos a
a pagarle al fisco. Y entonces lo podemos ver desde un punto de vista como una ciencia, porque se basa en conocimientos, una técnica, un sistema de información, una tecnología social en la actualidad. ¿Por qué? Porque a través del análisis de esta información, incluso a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional, podemos saber cómo está nuestro comercio con otros países, cómo están funcionando o no funcionando las economías de nuestros países, y en base a toda esta recopilación de información y de datos, los gobiernos y las empresas pueden tomar determinaciones sobre el destino que van a tener las empresas. Y generalmente nosotros, los ciudadanos comunes, al hablar de contabilidad, pues siempre nos estamos refiriendo a una obligación, a la obligación de pagar los impuestos por los ingresos que recibimos al trabajar y llevar a cabo servicios en nuestro país. En general, vamos a dejar como mención que la contabilidad es una disciplina que permite reflejar las actividades económicas de una empresa, basada en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y aquí también, como ya lo habíamos platicado en anteriores ocasiones, es importante mencionarles que te debemos de tener en cuenta y te debemos de tener en la cabeza que el principal objetivo que nosotros tenemos al constituir una sociedad es la de obtener un ingreso derivado de un ejercicio de nuestra libertad de actividad, de nuestra libertad de dedicarnos a cualquier actividad o profesión que sea lícita. Entonces, el objetivo de toda empresa, recuerden, es generar un ingreso. Y esa forma de generar el ingreso, nosotros la vamos a determinar, pero nos vamos a ayudar de herramientas como son la contabilidad para llevar todo el proceso y determinar si efectivamente estamos teniendo alguna ganancia o estamos manejando alguna pérdida. Ahora, partiendo de esa introducción del concepto de la contabilidad, es importante mencionarles que desde siempre en México, por contabilidad, la autoridad fiscal ha determinado que son los libros, los sistemas, los registros contables, papeles de trabajo, incluidos estados de cuenta, las cuentas especiales, los libros y registros sociales como el libro de socios y accionistas, el libro de acciones, como las actas de asambleas, también el control de inventarios y los métodos de valoración de las mercancías y materias primas, partes, componentes y productos terminados que tenemos en nuestras instalaciones. Discos, cintas, cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, o sea, mi computadora, además del sistema que yo utilizo para llevar a cabo mi contabilidad y para facturar. Dice los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros. Y dice, además, toda la demás documentación comprobatoria de los asientos respectivos, los papelitos que conforman el expediente, por ejemplo, de comercio exterior, ya sea de una operación de importación o de una operación de exportación. Y en general, toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de disposiciones fiscales. Aquí, de repente, nos damos cuenta que por contabilidad llevamos y tenemos la obligación de mantener y de tener a disposición de la autoridad una serie de documentos. Y acuérdense que también ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Hoy por hoy la autoridad está buscando que nosotros le demostremos la materialidad de las operaciones. Y entonces la parte de la contabilidad incluso van a llegar a ser hasta los contratos, los correos electrónicos que nosotros intercambiamos con nuestros clientes o con nuestros proveedores, donde les decimos qué tipo de servicios, qué características de las mercancías, qué tipo de seguros, qué tipo de fletes, en qué momento queremos recibir o las mercancías que estamos comercializando o de qué manera vamos a prestar los servicios, con qué
periodicidad, que si va a haber plazos para los pagos, etcétera, etcétera. Bueno, pero adicionalmente a toda esta información que se intercambia cotidianamente entre las empresas, también, por ejemplo, están los avisos o solicitudes de inscripción al RFC, y aquí no necesariamente se trata de obligaciones de pago de impuestos, sino se trata de obligaciones formales que la autoridad nos determina, por ejemplo, la obligación de informar los nombres RFCs de nuestros socios o accionistas, los nombres RFCs de los representantes legales del Consejo de Administración o del administrador único, y tener toda la documentación de soporte. Es decir, que si nosotros en determinado momento decimos que una sociedad está constituida por 5 socios, pues tenemos que tener la información de cuáles son esos socios, y tenemos que tener la base donde está establecida esa sociedad. ¿Y cuál es esa base? Pues el acta constitutiva, y el acta constitutiva, para que surta sus efectos, además de que debe de ser otorgada ante un fedatario público, debe de estar inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio. Y todos estos datos y todos estos elementos son los que debemos de ir guardando y debemos de ir conservando como parte de la documentación en la contabilidad. ¿Por qué? Porque al final toda esta información es la que nos va a servir de base para proporcionar toda esta información a la autoridad en caso de que presentemos un aviso, o en caso de que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de comprobación, nos lo requiera o nos lo pida en una visita domiciliaria, por ejemplo. Y entonces, adicionalmente, ya estamos viendo que no solo es la documentación que nos sirve de base para determinar el pago de impuestos y para determinar si tuvimos utilidades o no, sino una serie de documentación. Incluso, por ejemplo, aquí en el último punto está mencionado los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones, depósitos, incluyendo cuentas de inversiones, tarjetas de crédito, y llegan incluso hasta mencionar hasta las tarjetas que se utilizan como vales de despensa para los trabajadores. Y esto, vuelvo a insistir, nos trae a la cabeza que la autoridad lo que está buscando es que le proporcionemos los elementos de trazabilidad de todas nuestras operaciones, y que le proporcionemos los elementos para comprobar la materialidad de nuestras operaciones. Como ya lo habíamos comentado en su oportunidad, por ejemplo, que si yo voy a fabricar pernos, remaches, o que si yo voy a hacer tubos de acero, o que si yo voy a fabricar asientos para vehículos, o que si yo voy a fabricar aires acondicionados, pues que efectivamente yo tenga los empleados, que los empleados tengan la preparación, que exista la maquinaria, que existan las herramientas, que exista el rastreo de dónde yo estoy comprando la materia prima, partes y componentes, que incluso pueden ser importados o pueden ser nacionales, que tenga los pedimentos, que tenga las órdenes de compra que yo estoy generando, pero adicionalmente que le demuestre que yo tengo la maquinaria y el equipo para llevar a cabo el proceso para esa elaboración, o incluso para la reparación, que yo tengo la maquinaria, es decir, tengo unas instalaciones, unas oficinas, tengo unos almacenes, tengo al personal que me da el proceso de trabajo y lo desarrolla en mis instalaciones, y al final tengo el producto terminado, y a su vez ese producto terminado yo lo vendo, y debo de tener las órdenes que me piden, las transferencias de dinero con las que me pagan, o los depósitos a través de cuentas de cheques, etcétera, etcétera, y todo para demostrar que efectivamente los FDIs que yo estoy expidiendo como comprobantes por la venta de un producto en territorio nacional, efectivamente no son operaciones que sean consideradas como no hechas, o que esas operaciones sean inexistentes. Y como al final, en la mayoría de los casos, nosotros tenemos la obligación de demostrarle a la autoridad
todos esos extremos, pues debemos de conservar toda esta documentación. La autoridad te puede decir, bueno, yo presumo que la operación es inexistente porque fui a tu domicilio y no observé tal o cual circunstancia. Y entonces, en el proceso administrativo que se inicia con motivo de todo esta ejercicio de facultades de comprobación, yo como particular voy a tener que demostrarle a la autoridad que está equivocada y proporcionarle toda la información. Y entonces, como les decía, parte de la contabilidad tradicionalmente está las acciones, partes sociales, documentación relacionada con la contratación incluso de mi personal, la documentación de las operaciones de importación, documentos, información de registro de todas mis operaciones, de todos mis actos, de todas mis actividades. Bueno, pues adicionalmente, a partir de este año, y es ahora sí que después de toda esta introducción, el tema al que vamos a tratar, con la reforma fiscal que entró en vigor a partir del 2022, parte de la documentación que ahora la autoridad está determinando que forma la contabilidad también y que tenemos nosotros la obligación de obtener y de conservar, y también tenemos la obligación de proporcionarle a la autoridad cuando ella no lo requiera, es toda la información y documentación que debe de ser fidedigna, que debe de estar completa y que debe de estar actualizada de los beneficiarios controladores de la empresa. Esto no lo dice Carlos Castro. Esto está establecido en el artículo 32B, es en el TER, es decir, 32B TER del Código Fiscal de la Federación vigente. Y esta es la modificación de la que vamos a hablar. Y para poder entender correctamente de qué estamos hablando, lo primero que tenemos que hacer es definir quién es el beneficiario controlador. Y yo les diría, por principio de cuentas, la figura del beneficiario controlador en la legislación mexicana, en la legislación fiscal mexicana ya existía, pero este beneficiario controlador se refería, y la autoridad lo mencionaba, únicamente para aquellas actividades que conforme a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones de recursos con recursos de procedencia ilícita, que todos la conocemos como la Ley Antilavado de Dinero o la Ley FPIORPI, desde el año del 2012, la autoridad ya determinó y dijo, el beneficiario controlador para efecto de actividades antilavado de dinero, pues ya no va a ser una empresa. ¿Por qué? Porque al final, desafortunadamente, muchas veces la autoridad, al ejercer facultades de comprobación, determinaba un crédito fiscal a nombre de una empresa y pues de repente desaparecían las empresas o empezaba la liquidación y empezaban a determinar qué montos de qué cantidades y de cuál origen se iban a estar destinando para pagar los impuestos omitidos, las multas y demás que estuvieran pendientes, pero de repente los montos de la negociación, de las materias primas y de todo lo que tenían las empresas, de repente no era suficiente para el monto de los créditos que en determinado momento la autoridad alcanzaba a determinar. Entonces dijo, bueno, pues vamos a ir modificando toda esta situación de forma tal que ahora ya vamos a definir que primero me voy a ir a determinar créditos fiscales a las empresas, pero si el monto del crédito es superior a los bienes de la empresa, sí me voy a ir ahora en contra de las personas físicas que forman parte de esta empresa. Y entonces ya ha ido haciendo las modificaciones y las adecuaciones a la legislación aduanera, a la legislación fiscal, a la legislación de comercio exterior, y poco a poco ha ido ahora regulando cuáles van a ser los procesos que se van a llevar a cabo para primero, aplicando el beneficio de órdenes y exclusión, requerir a la empresa el monto de los créditos fiscales y en caso de que esos créditos fiscales no sean cubiertos al 100%, entonces ya irse en contra de los socios, accionistas, representantes legales, apoderados, administradores únicos, hasta que le paguen el 100% del crédito fiscal. Entonces, aquí
bajo esa tesitura y bajo esa óptica es que la autoridad desde el 2012 en materia de lavado de dinero fue definiendo la figura del beneficiario controlador para efectos antilavado de dinero. Para efectos fiscales, este beneficiario controlador entra en vigor a partir del 1 de enero del 2012 y la autoridad dice, va a ser una persona física o un grupo de personas físicas, es decir, el socio o el dueño de la empresa o el administrador único o el gerente general, que es el que toma las decisiones y que lleva a cabo el control y define hacia dónde va el rumbo de la empresa. Y te dice, esto, insisto, está establecido en el Código Fiscal, no lo dice Carlos Castro. Dice, es la persona física o grupo de personas físicas que directamente o por medio de otras u otras personas o de cualquier acto jurídico obtiene el beneficio derivado de su participación en una persona moral. Y entonces aquí la primera reflexión que yo los invito a hacer es, ¿a qué beneficios se está refiriendo el Código Fiscal? Bueno, pues cuando somos un grupo de personas que decidimos hacer una sociedad, el beneficio es la utilidad fiscal que se genera, es decir, ya pagué los impuestos, ya le pagué a mis trabajadores, ya hubo reparto de utilidades y al final queda una ganancia como un margen que es el beneficio que los empresarios que son los dueños de la empresa pueden obtener de toda esta negociación. Y entonces, si yo soy un socio o un accionista y en estricto sentido en algún momento obtengo un beneficio económico y que sea tangible, que sea determinado en dinero, en efectivo, entonces yo puedo decir que yo sí estoy obteniendo ese beneficio y que yo sí puedo ser considerado como ese beneficiario controlador. Ahora, acuérdense que muchas veces como socios no necesariamente voy a participar entregando una cantidad de dinero e invirtiendo una cantidad de dinero, sino yo puedo tener un terreno y en ese terreno se puede establecer un almacén, un negocio donde se pueda llevar a cabo operaciones y entonces yo estoy participando dentro de la sociedad para constituir la sociedad, pero por el monto del valor de ese inmueble. O puedo ser, por ejemplo, un socio industrial. Resulta que no tengo dinero, resulta que no tengo bienes, pero pues resulta que yo soy el abogado y yo soy el contador y entonces yo voy a ser la persona que los va a ayudar a llevar a cabo la administración y ejecutar todas las decisiones que se tomen en cuenta. Y entonces, a lo mejor yo no participo con una cuestión económica, pero mi trabajo, que es lo que yo aporto, forma parte de mi sociedad y esa es la parte en la que yo voy a participar y en ese monto es el beneficio que yo voy a obtener. Y acuérdense que en el momento en el que se constituye una sociedad, en muchas ocasiones se define que yo como socio tengo derecho a obtener una utilidad, pero si adicionalmente yo trabajo para la empresa como gerente, como administrador único, pues también tengo derecho a recibir aparte un salario. Entonces, ahí están los elementos que la autoridad en determinado momento tiene para determinar si efectivamente estás obteniendo o no un beneficio de participar en esa persona moral. Y es muy delicado esto que estoy comentando porque al final la autoridad este concepto lo abrió y lo dejó muy amplio, porque originalmente estamos hablando únicamente de personas morales y aquí no estamos hablando ni de personas físicas con actividad empresarial, ni de personas físicas con actividad profesional. Es decir, únicamente la obligación va dirigida a las empresas, no a las personas físicas. Una empresa que esté conformada y constituida por un grupo de personas físicas, esas personas físicas van a ser los beneficiarios controladores. Y luego dijo la autoridad, también la obligación la van a tener los fideicomisos y también la obligación va a surgir cuando existe un beneficio y dijo derivado de cualquier otra figura jurídica.
y de repente ahí es cuando las cosas empezaron a complicar, porque de repente no sabemos a qué quiso referirse la autoridad cuando dejó tan abierto esto como cualquier otra figura jurídica. Y ahorita déjenme platicarles que como es algo tan novedoso, ahorita incluso entre los síndicos de contribuyentes hemos tenido varias reuniones y hemos platicado de este tema, de forma tal que estamos pidiéndole a la autoridad que nos interprete y que nos diga qué quiso decir al mencionar cualquier otra figura jurídica, porque nosotros podríamos analizar y definir, pero realmente lo que necesitamos es que en este caso sea la autoridad que es la que creó esta figura y que está estableciendo esta obligación para que nos determine hasta dónde va a ser el alcance. Porque, por ejemplo, si yo soy abogado, yo soy contador y resulta que yo participo y asesoro a un grupo de personas para que formen una empresa antes de que vayan con el notario público, pues aquí pareciera ser que por el simple hecho de yo asesorarlos para que se asocien y formen pues una cooperativa, un, un, una empresa, pues yo ya también estoy obligado a identificar y a guardar la documentación de los beneficiarios controladores. Entonces, hasta ahorita vamos a dejarlo en el sentido de que la obligación va para las personas morales y para los fideicomisos y que estamos pendientes de que la autoridad nos defina a qué otras figuras jurídicas se está refiriendo, de donde podría surgir la obligación de identificar este beneficiario controlador. Y luego, algo que debemos de no perder de vista es lo siguiente. En este artículo, la autoridad nos definió qué es el beneficiario controlador y nos dijo, si no existe la definición de cuáles son las personas físicas conforme a la fracción primera, nos vamos a tener que ir a analizar la fracción segunda, que dice que son aquellas personas físicas que directa o indirectamente o de forma contingente ejercen el control de la persona moral. Y luego nos definió, se entiende que existe ese control cuando se imponen las decisiones en asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, donde se puede nombrar o destituir la mayoría de los consejeros, de los administradores o sus equivalentes. Entonces, de repente dices, bueno, pues no es cualquier socio, sino tiene que ser un socio que tenga el suficiente peso en la empresa que pueda tomar decisiones. Entonces, acuérdense que a lo mejor en las empresas que conocemos, pues son 4 o 5 personas las que forman los socios, pero hay unas empresas grandísimas que hay cientos, si no miles de socios y que en determinado momento, a lo mejor como grupo puedan tomar ciertas decisiones al momento de hacer una votación en una asamblea. Y a eso se refiere este numeral. Luego dice, si no puedo definir al beneficiario bajo este criterio, el siguiente criterio va a ser aquellas personas que puedan mantener la titularidad de los derechos, ya sea de manera directa o de manera indirecta, y que puedan ejercer el voto, pero dijo, respecto de más del 15% del capital social. Eso quiere decir que 15.1 ya se considera como beneficiario controlador. La diferencia que la autoridad fiscal determinó en el beneficiario controlador para efectos de la ley antilavado de dinero es que en esta parte la persona que debe de ser considerada como beneficiario controlador es aquel que ejerce más del 50% del capital social, es decir, 50.01 y ya ese es ya lo podemos considerar como socio controlador. Y al final dijo, si no podemos llegar a distinguir y a definir cuál es ese beneficiario controlador, esa persona física, vamos a hacerlo analizando aquella persona que pueda dirigir directa o indirectamente la administración
las estrategias o las principales políticas de la persona o del fideicomiso o de cualquier otra figura jurídica de la que se trate. Entonces, este es el beneficiario controlador, la persona que decide, la persona que manda, la persona que tiene el dinero, la persona que puede ejercer los usos, el uso, el goce y el aprovechamiento de determinados bienes. Y hablando de fideicomisos, aquí la autoridad, esto lo dijo en el artículo 32b cuarter, dijo a mí, vamos a mencionarlo de manera genérica, tratándose de fideicomisos, seas fideicomitente, seas fiduciario o seas fideicomisario, no importa quién seas, participas en un fideicomiso y entonces vas a ser un beneficiario controlador. Ahora vamos a poner aquí para que la mayoría de las personas lo entiendan de qué se trata un fideicomiso. Vamos a pensar que yo soy el dueño de un inmueble. Vamos a pensar que tengo a mi esposa y vamos a pensar que tengo 3 hijos, pero pues bueno, yo los conozco y que sé que son medio gastalones y que andan medio despilfarrando el dinero y yo lo que no quiero es que se acaben todo el dinero y entonces digo, ¿sabes qué? Para evitar que se gasten todo ese dinero, en vez de heredarles en vida esa propiedad la utilizo para formar un fideicomiso. Se la doy a un banco a través de la firma de un contrato y le digo, banco, tú me vas a ayudar a hacer casas o a hacer un almacén y tú vas a rentar ese almacén. Y entonces tú vas a obtener una ganancia porque tú lo vas a administrar y tú lo vas a desarrollar y me vas a estar cobrando a mí una cantidad X por tus servicios. Pero de la mayor parte de lo que se reciba lo vas a entregar a mis beneficiarios, que en este caso serían mis fideicomisarios, que como en el ejemplo que les estoy poniendo son mis hijos. Entonces, ¿sabes qué? Tengo 3 hijos y entonces a cada uno le vas a dar el 30% y el otro 10% te lo vas a conservar tu banco porque tú eres el que va a administrar este negocio. Y de esa manera lo que estoy haciendo es evitar que ellos, mis hijos, tengan la administración directa o tengan el poder incluso de hasta vender, enajenar o hacer lo que quieran con la propiedad y ya me aseguré de alguna manera de preservar eso como parte del patrimonio que les voy a dejar y lo va a administrar el banco. Ese es un ejemplo de un fideicomiso. Pero bueno, olvidémonos de este ejemplo y concentrémonos en que la obligación de definir a los beneficiarios controladores hoy por hoy es para las empresas, para las personas morales. Y aquí está lo que les comentaba del beneficiario controlador para efectos de la ley antilavado de dinero. En la fracción segunda, en el inciso B, estamos hablando del artículo 2, fracción tercera de la ley antilavado de dinero, lo que dice mantener la titularidad de los derechos que de manera directa o indirecta puede ejercer el voto del más del 50% del capital social, lo que les comentaba. Pero bueno, insisto, ahora, la propia autoridad dijo que si no existe la forma de comprobar y de tener esa cadena de mando o esa cadena de titularidad, la autoridad ya en una regla que es la 28120 de la resolución miscelánea fiscal nos dijo, pues yo no voy a batallar porque si no me puedes demostrar esa cadena de titularidad, de todas maneras el beneficiario controlador va a ser una persona física, pero en este caso la persona física va a ser la que ocupe el cargo del administrador único o su equivalente. Y si no es el administrador único, si es un consejo de administración, pues será cada miembro del consejo de administración. Y entonces, de repente aquí nos volvemos a encontrar con una situación porque resulta que generalmente en el consejo de administración, pues hay muchas personas que están involucradas, que puede ser el presidente, el secretario, el prosecretario, el tesorero, el comisario y los consejeros. Y luego puede haber vicepresidentes. Y entonces, imagínense si a veces se nos va a complicar demostrarle a la autoridad esa cadena de mando, porque para definir quién es el beneficiario
controlador, nos vamos a tener que meter a revisar nuestras actas constitutivas, nuestros poderes notariales, y la situación accionaria de la empresa. Y si resulta que un socio es una empresa, pues vamos a tener que hacer ese análisis sobre esa empresa que es socia, hasta llegar a definir cuál es la persona física que es el beneficiario controlador. Y precisamente previendo esta situación, la autoridad dijo, bueno, y si después de hacer un análisis de toda la información, resulta que pues son corporaciones internacionales extranjeras las que forman parte como socios de la sociedad, pues entonces vamos a definir que el beneficiario controlador es el administrador único o las personas que integran el consejo de administración. Y de esas personas vas a tener que identificar y vas a tener que proporcionar toda la información. Bueno, posteriormente, como les decía, conforme al Código Fiscal, quienes están obligados exclusivamente son las personas morales, es decir, las empresas, los fideicomisos, ya seas fiduciario, fideicomitente, fideicomisario, y también determinó que la obligación iba a ser parte del trabajo que hacen los notarios y corredores públicos que intervienen en la constitución de estas sociedades. Y entonces, a lo mejor a ellos no les va a pedir que tengan la información actualizada, pero sí les va a decir cuando constituyes la sociedad, para poderla constituir y dar fe de hechos, pues vas a tener que obtener toda la información para identificar a los beneficiarios controladores que forman parte de la sociedad en la que tú estás dando fe pública. Y luego, ¿qué creen? También en determinado momento dijo, otras empresas a las que van a tener obligación van a ser las empresas que prestan servicios financieros. Es decir, todos los bancos, casas de cambio, casas de bolsa, ellos te van a otorgar un crédito, ellos te van a dar una línea de crédito, ellos te van a fondear un proyecto y para podértelo fondear, ellos también van a estar obligados a identificar quiénes son esos beneficiarios controladores de las empresas a las que les están otorgando esos créditos. Entonces, ¿quiénes tienen la obligación? Las empresas, los fideicomisos y las instituciones financieras que integran el sistema financiero. Ahora, fíjense, ¿en qué consiste la nueva obligación? De repente seguimos, les sigo recordando que se trata de documentación e información que a partir del 1 de enero del 2022 forma parte de la contabilidad y la debemos de tener y guardar y conservar durante el plazo de 5 años. Pero en el caso de la información del beneficiario controlador, además existe la obligación de que esa información en el momento en el que se actualice, nosotros vamos a tener que integrar la documentación y vamos a tener que establecer mecanismos y procedimientos para que esa información esté permanentemente actualizada. Y ahora, ¿cuáles son todas las obligaciones que se refieren a este beneficiario controlador? Lo primero que dijo, existe la obligación de identificar y dice, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad, el control, y por cadena de titularidad o por cadena de control me refiero a toda la situación accionaria de la empresa, a definir quiénes son esos socios, quiénes son los accionistas, y sabemos que a veces esto cambia constantemente. Muchas empresas para capitalizarse, para llevar nuevos proyectos, aprueban la modificación de sus estatutos para incluir a nuevos socios y esos nuevos socios aportan un capital y forman parte de la sociedad. Y entonces vamos a tener que analizar nuestra estructura de socios y vamos a tener que revisar completa todas desde el acta constitutiva hasta todas las demás actas que se hayan
celebrado, donde hay modificaciones de socios, ampliaciones de capital, reducciones de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta identificar esa cadena de titularidad y decir, hoy por hoy, el día de hoy, mis socios, mis accionistas son tales y cuales personas. Y bueno, ya ahí ya cumplo con determinar esa cadena de titularidad o esa cadena de control, pero fíjense, dice, debo de obtener la información que sirve para la identificación y entonces eso significa incluso obtener copias de las fes de hechos, de las actas, donde aparece incluso el registro, el sello del registro público de la propiedad y que ya quedaron inscritas y registradas. Dice, debo de verificar, debo de validar y aparte debo de conservar como parte de la contabilidad toda esa información y toda esa documentación. Y adicionalmente, tengo la obligación de proporcionarle al SAT toda esa información que debe de ser, insisto, fidedigna, completa, actualizada de esos beneficiarios controladores. Ahora, adicionalmente me dice, tratándose de cuentas financieras, obtener la información de los beneficiarios y se deben de adoptar, esto es para los bancos y para las instituciones financieras, adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad y proporcionar la información y documentación al SAT cuando lo requiera. Mantener actualizada la información. Y aquí la autoridad desde ya nos dijo, cuando haya una modificación, la sociedad tiene 15 días naturales para integrar la documentación, integrar la información y anexarla a la contabilidad de forma tal que siempre la mantenga actualizada. Y además me dijo, voy a implementar procedimientos de control interno debidamente documentados, razonables y necesarios para conservar la información. ¿Eso qué quiere decir? Que yo dentro de mi empresa voy a tener que establecer políticas, lineamientos y se los voy a tener que dar a conocer a los socios para que ellos sepan que existe la obligación de que me tienen que proporcionar toda esa información. Ajá, que están obligados y que tienen un plazo legal para hacerme llegar a mí como administrador único, como representante legal o a la persona que la sociedad define y decida que va a ser la encargada de recabar la información, administrarla y guardarla como parte de la contabilidad, porque ahorita estamos hablando de quién es el beneficiario controlador, pero cuando ya entremos a la parte de ver qué información es, de repente me van a decir, oye, Carlos, pues es que es demasiada información y es muy confidencial. Y entonces esto también tiene que traerles a la cabeza el hecho de que ustedes como empresarios, ustedes como empresa, van a tener que tener su aviso de privacidad al día para cumplir con las obligaciones de la ley de protección de datos personales en posesión de particulares y van a tener que tener también actualizado el procedimiento para que en determinado momento, si la información no es correcta o no está completa, se actualice y los beneficiarios controladores les proporcionen todo esto. Entonces, ya se dieron cuenta que no es una obligación simple, sino es una obligación compleja. Y luego, por ejemplo, en el último párrafo nos dice, conservar la información del beneficiario controlador de la cadena de titularidad, de la cadena de control y toda la documentación que sirva de sustento y la documentación comprobatoria. Y como todos bien sabemos, esta obligación es por el plazo de 5 años. Ajá. Y además aquí, como tiene que estar actualizada, como constantemente se va a estar actualizando, pues esta información permanentemente debe de formar parte de la contabilidad de las empresas y no puede estar en un domicilio que sea diferente al principal asiento de negocios. Oye, no, pues es que le está viendo un despacho y le está analizando y ellos son los que la tienen. No, señor, es parte de tu contabilidad, la tienes que tener en donde están tus FDIs, en donde están tus libros, en donde está toda tu documentación, donde están tus declaraciones anuales. Ahí juntito a eso debes de tener tu expediente de toda esta información, con toda esta información y con toda esta documentación. Y luego, fíjense, dice, proporcionar,
permitir el acceso oportuno a las autoridades, otorgarle todas las facilidades para que accedan a la información, a los registros, datos y documentos relativos a la identificación. Es un trabajo muy extenso y déjenme decirles adicionalmente, la obligación entró en vigor el 1 de enero del 2022. Ahorita, desafortunadamente, para efecto de nuestro compliance en las empresas, si apenas estamos empezando a saber de este tema y analizar este tema, pues ya necesitamos reaccionar urgentemente y ponernos a trabajar, porque a partir del 1 de enero, en cualquier momento, la autoridad, vía requerimiento de documentación, nos puede pedir toda la información que a continuación les voy a decir. ¿Qué documentación y qué información es la que vamos a tener que integrar en el expediente para identificar al beneficiario controlador de la empresa? Y te dice, bueno, pues el nombre, con nombres y apellidos conforme a la documentación oficial que acredite su identidad. O sea, aquí ya me está diciendo, no solo debo de tener el nombre, sino además, pues cuando menos tengo que tener su pasaporte o su INE, porque acuérdense que la obligación es de que la información esté fidedigna, pero que además yo la compruebe. ¿Y de qué manera la voy a comprobar? Pues a través de tener una copia digitalizada en PDF o escaneada o cuando menos en fotocopia, a lo mejor hasta color, de su pasaporte donde aparezca correcto y completo su nombre. Oigan, y luego dice su alias, ¿no? Pues a mí me conocen como Juanito, como Ponchito, como el Uyuyuy, como el Tuercas, etcétera, etcétera. Y resulta que en la primaria me decían de una manera y en la secundaria me decían de otra. Bueno, pues tengo que especificarles todos mis alias y tengo como cinco apodos, imagínense, y lo debemos de tener dentro del expediente. Ahora, aquí el detalle es que, por ejemplo, para efecto del alias, no me dice de qué manera yo lo voy a corroborar, y entonces yo lo que les sugeriría es que hicieran un cuestionario donde ustedes pusieran toda esta información y ustedes se lo entreguen, que lo llenen y que se los firmen para que ustedes tengan la seguridad de que esa es la información que les proporcionó la persona que ustedes identifican como el beneficiario controlador. Fecha de nacimiento y en su caso fecha de defunción, o sea, incluso si ya dejó de ser socio o si ya falleció y ya se liquidó o se heredó la parte social que él representaba y ya la tiene otra persona, pues tengo que tener hasta el acta de defunción y el acta de nacimiento para verificar que efectivamente me está dando esa información correcta y yo la tengo exacta. País de origen y nacionalidad, y en caso de que tengan múltiples nacionalidades, pues vamos a tener que decirles, oye, enséñame toda tu documentación, y sabes qué, pues que soy nacional de Estados Unidos y también soy francés o español y también soy mexicano. Bueno, pues a ver, enséñame tus documentos donde te acreditan esas nacionalidades y déjame copia para que yo las puedas juntar como parte de la documentación. El CURP o su equivalente para efectos fiscales, fíjense, o sea, su tax ID o el número que utilicen en el país de donde son o originarios o donde están residiendo actualmente. Fíjense qué delicado, el estado civil con identificación del cónyuge, régimen patrimonial o identificación del concubino incluso, o sea, puedes no estar casado, pero puedes estar viviendo en unión libre, y si ya tienes más de 3 o 4 años, pues hasta el nombre del cónyuge o del concubino o concubina debes de estar informando. Ahora, acuérdense, estamos hablando de que tengo que verificar esa información, y para poderla verificar no basta con que ese beneficiario controlador, que es el socio o el accionista de la empresa, me diga la información, sino yo le tengo que pedir, pues enséñame tu acta de matrimonio, y yo tengo que guardar esa información. Oye, que ya se divorció, oye, que ya se volvió a casar, bueno, pues son modificaciones. Tengo el plazo de 15 días naturales para modificar esa información y para integrarla debidamente. Nos piden correo electrónico, números de teléfono, domicilio particular y domicilio fiscal,
Luego, la relación con la persona moral o la calidad que ostenta, socio, accionista, administrador único, representante legal, etcétera, etcétera. Grado de participación, incluso el porcentaje de las acciones que yo tengo como socio. Descripción de la forma de participación, que si soy socio capitalista, socio industrial, el número de acciones, el lugar donde las acciones o las partes sociales y las participaciones se encuentran depositadas o en custodia, la fecha en la que ingresé a la sociedad, la fecha en la que me salí, el tipo de modificación de la participación, si hubo aumento o disminución ¿cómo se llama? Si hubo aumento o disminución de capital y la fecha de determinación de la participación o del control. Y luego en caso de la cadena de titularidad, pues me pide que tenga toda la información de las actas, acta constitutiva y de las demás actas de modificaciones. ¿Por qué? Porque me pide incluso país de jurisdicción o constitución y la inscripción en el registro, país de jurisdicción o de residencia fiscal, clave del RFC, domicilio fiscal de la persona moral que es socio para tener toda esta información e identificación. Ahora, ¿se dan cuenta que es demasiada información de cada socio y de cada controlador? De cada beneficiario controlador. Entonces, afortunadamente, a través de TLC nos van a hacer el favor de proporcionarles y de compartirles toda esta información para que ustedes ya la vayan juntando y ya la vayan analizando y la tengan a la mano. Aquí lo principal, más allá del hecho de que las empresas, si yo no cumplo, las empresas de gobierno, los gobiernos federales, estatales o municipales no me vayan a contratar, las multas que la autoridad determinó están altísimas y de repente nos está diciendo que por no presentar la información, por presentarla de manera incompleta, inexacta o con errores, la multa es de 500,000, 800,000 pesos. Si no mantenemos esa información actualizada, la multa puede ser de 800 a 1,500,000. Y si no, y si de plano ya no lo obtenemos, la multa puede llegar de 1,500,000 a 2,000,000 de pesos. Y dice, por cada beneficiario controlador. Entonces, sí o sí, para efecto de nuestro cumplimiento, para efecto de evitar cualquier situación, ya debemos de estar trabajando y ya debemos de tener toda esta información en una carpeta por cada beneficiario controlador. Ahora, como les decía, para terminar la plática, aquí lo importante es por qué la autoridad está estableciendo la figura de este beneficiario controlador. Pues porque ya hizo la modificación a través del artículo 26, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación y ya señaló que cuando haya créditos fiscales que no han sido cubiertos, si la empresa no los paga, entonces se va a ir contra el administrador, el gerente general, o se va a ir en su caso, o se va a ir en su caso en contra de los socios y accionistas. Y los socios o accionistas hoy por hoy ya son responsables solidarios respecto de las contribuciones que se hubieran causado y que no se hubieran cubierto. Y te va a decir, y la responsabilidad la va a determinar en base a la cantidad de acciones que ustedes como socios o accionistas lleguen a tener. Ahora, es importante que hay ciertas reglas para determinar esa responsabilidad solidaria. Y la autoridad ha dicho, la responsabilidad de los socios, accionistas, administradores aplica cuando la empresa no se haya inscrito en el RFC, cuando cambie de domicilio fiscal, cuando no lleven la contabilidad, cuando desocupen el domicilio fiscal. O sea, no es tan fácil y no es tan sencillo que me apliquen esa responsabilidad solidaria. Sin embargo, ya la autoridad está estableciendo cuáles son los mecanismos, los procedimientos que en determinado momento va a llevar a cabo para así obligarme a que yo pague las diferencias de contribuciones cuando los bienes de la empresa no alcancen a cubrir los créditos fiscales. Por mi parte, yo creo que es
es todo. Aquí les dejo la presentación y por favor estoy a su disposición para cualquier comentario, duda, aclaración sobre este tema. Muchas gracias. Y pues antes de que nos despidamos, vamos a proyectar un flyer el día de mañana, las jornadas del contribuyente de Concanaco Servitur. Les extiendo una cordial invitación por parte de su presidente, el ingeniero Héctor Tejada, y su vicepresidente y moderador, el doctor Octavio Latorre. El día de mañana esperamos nos puedan acompañar. Y pues bueno, ahí nos estaremos viendo sin duda. Y adicionalmente, me gustaría dar lectura, licenciado Carlos Castro, a su reconocimiento por participar el día de hoy en Hagamos un Trueque. Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al licenciado Carlos Castro Pérez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Documentación adicional que forma la contabilidad 2022. El día de hoy, 18 de abril, firmado por nuestro presidente, el doctor Octavio Latorre, y nuestra anfitriona, la licenciada Daniela Martínez. Muchísimas gracias nuevamente y pues un gusto verlos a todos, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias y quedo pendiente para cualquier duda o comentario. Gracias.